una vestuarista, figurinista o diseñador de vestuario, en principio, pues se encarga de vestir a la obra, ¿no? De vestir los personajes. Yo siempre digo que es como vestir a los actores para desnudar a los personajes. Me gusta pensar que es eso. Entonces, un poco los pasos que... Bueno, cada diseñador de vestuario tendrá una forma de trabajar diferente, pero creo que los pasos principales en una producción en la que hay tiempo, en la que hay un diálogo, en un proceso normal serían, para mí son tres. Uno que son precisamente como tres pasos que también se siguen en la comunicación, ¿no? El primer paso es la escucha. Te llega el texto, te lees la dramaturgia, te reúnes con el director te cuenta su propuesta escénica, qué es lo que quiere contar con ese texto. Observas a los actores, entonces su fisonomía, los personajes que tienen que interpretar, porque un diseñador de vestuario tiene que dar las herramientas para contar una historia, por lo cual yo siempre digo que el vestuario es dramatúrgico, porque todo lo que sube al escenario está contando, quieras o no quieras. Entonces, ya que tienes la oportunidad de contar, pues ve a favor de lo que el equipo quiere, ¿no? Y entonces el director de escena, también es el director de todos los departamentos. En realidad, ¿no? Es el que nos orquesta a todos los directores artísticos. También hay diálogo con luces, hay diálogo con escenografía. Normalmente en un proceso holgado, en el cual vas con tiempo, tienes la oportunidad antes de ponerte a dibujar de ver ensayos, ¿no? Y ahí ves cómo se crean esos personajes. Hay montajes en los que no hay tiempo de cambio, entonces ya diseñas pensando en esa puesta en escena. Por ejemplo, yo trabajo mucho con Ron Lala, que tiene a sus actores todo el tiempo en escena, o si los saca es súper brevemente. Entonces, tú ya cuentas con eso. En el diálogo con iluminación y con escenografía, incluso con sonido, empezamos a pactar cosas. Una vez que ya sabemos qué es lo que se quiere contar, qué es lo que emana la dramaturgia y qué quiere contar el director. Entonces, pues llegamos a acuerdos. Al principio simplemente de paleta de color o de texturas o de formas. Y una vez que te has absorbido todo, ¿no? Y que eres parte del equipo, que todo el mundo está trabajando a favor, pues ya te pones a diseñar, ¿no? A mí me gusta hacer figurines, no siempre hay tiempo para hacer figurines. Me gusta hacer figurines porque es una manera de ya al llevar a papel lo que quieres hacer, después es más fácil la comunicación con los talleres, es más fácil la comunicación con el resto del equipo. Y hay algo como mágico, y es que si lo dibujas, ocurre, ¿no? Entonces, antes de ponerme a diseñar, pues sí, si es te documentas, ya te documentas de la historia que se quiere contar o de la época, o de repente, una cosa que yo hago antes de dibujar es me agarro a una metáfora. Para mí la poesía es la madre de las artes. Entonces, y no siempre tiene el público que darse cuenta de la metáfora. De hecho, da igual la metáfora. Para mí es, o sea, las posibilidades son tan ilimitadas que cuanto más pequeñita hagas la jaula, es más fácil el proceso creativo, ¿no? Y más rico. Entonces, cuando la obra lo permite, sí me agarro a una metáfora.
es así. Después trasciende en la obra o queda como punto de partida. Pero a mí me ayuda. Y después pues te inspiras, ves cosas que te... O sea, es una época en que estás atento a todo lo que te rodea, ¿no? Entonces dibujas y ya después vas con... pactas, o sea, lo muestras. Si para todos está bien, ya empiezas a hablar con talleres yo trabajo mucho, aparte con talleres de sastrería, con talleres de pintura y de tinturas, porque a mí yo creo que creo que en el teatro es un lugar, lo que se pone a escena, para mí, a no ser que la obra lo requiera, no es lo que está en la calle, ¿no? Entonces, siempre me gusta dotar al vestuario de una textura especial, que muchas veces, bueno, que soy junkie de la pintura, o sea, me encanta cambiar, o sea, que no sean solo tejidos, que sea algo más. A veces lo hago, a veces no lo hago. Y después compras las telas, empiezas las pruebas de vestuario, a la vez estás acudiendo a los ensayos, con lo cual lo que has creado puede cambiar, o sea, va evolucionando en el proceso. Y ahí es cuando ves qué es lo que está haciendo escenografía, qué es lo que está haciendo las luces y vas ajustando para que sea un todo, que no sea... Creo que es importante que cuando ves una obra de teatro es como una orquesta. Entonces, todos tocan lo mismo, la misma melodía, aunque todos hagan cosas diferentes, el total es uno. Entonces, eso solo se consigue con el diálogo y con la creación colectiva. Es así. En realidad sí, pero depende bastante de la compañía con la que trabajes, ¿no? Yo con quienes he trabajado más el teatro clásico es con Ron Lala, porque entiendo que, o sea, en general, lo primero sería documentarte, pero yo no... Hay dos maneras de afrontar el clásico. Una es historicista, ¿no? En la cual irías a la historia del traje, irías al tipo de personajes y paralelamente, por supuesto, a lo que se quiere contar, ¿no? Que es, por ejemplo, qué es lo que queremos contar del siglo de oro, por ejemplo. Pues a lo mejor lo que quieres contar es esa crisis económica o florecimiento cultural y vas por ahí. Yo en general lo que me fascina de los clásicos es la universalidad. Entonces, normalmente me quedo en qué es aquello que cruza los tiempos, ¿no? Y a veces me he encontrado, Ron Lala lo que tiene es que me da mucha libertad, ¿no? Y ellos también trabajan mucho el concepto de síntesis, ir al grano, ¿no? ¿Qué es lo que queremos contar y qué sirve para la historia? No es... Yayo Cáceres dice mucho que enfatiza en que no es lo que... El gusto no es, como dice, el gusto no es... no tiene... O sea, ¡ay! No sé cómo es, pero es como que es lo que funciona. No se trata de lo que es bonito, es lo que funciona para esa obra en concreto, que lo que funciona para una puede no funcionar para otra. Entonces, yo con ellos he trabajado mucho la síntesis. Uno, sí que quiero colocar a la obra en la época. Entonces, por ejemplo, en el Quijote, yo voy
qué es lo que más me da la época o qué es y me basé en las golas y exploté las golas hasta el infinito. No es historicista, para nada, porque hice fantasía. Pero trabajo un poco así. Además, ¿qué es lo que quiero? Otra cosa, siglo de oro, siglo de ahora, por ejemplo. Lo que queríamos contar con la obra era los puntos en común entre el siglo de oro y la época actual. Entonces, encontrándonos a veces, ¿no? Me he encontrado muchas veces que si te vas al pasado, a veces es casi futuro. Entonces, en realidad yo no trabajo mucho clásicos, amo los clásicos, pero los amo desde un lugar, no diría ni siquiera contemporáneo, porque la cosa esta que también lo he hecho, porque me lo han pedido, de intentar acercar al público actual a los clásicos poniendo un chándal, que lo he hecho, yo creo que no va de eso. No va de eso, va de contar una historia y contarlo a través de un vestuario que unifique o no, porque también el público lo que tiene es que tú presentas un código. Si el código tiene sentido en toda la obra, el público acepta el código y ya funciona. Lo que no funciona es no ser fiel al código que presentes. Entonces, hay veces que yo veo que en los clásicos, un poco y lo he hecho, pero porque me lo han pedido, para acercarlo al mundo actual, pues simplemente les visten contemporáneos o los visten de calle. De calle yo no trabajo en general. Es una opción. Yo en general lo que he querido hacer es tener en cuenta la época, pero irme al mensaje de lo que se quería contar, ¿no? Por ejemplo, en Juan Rana, lo que estábamos contando es, trabajé con la idea de las pieles del actor, ¿no? En Juan Rana se habla de un actor, un cómico muy famoso en el siglo de oro, y me agarré a eso y me agarré a formas. Respeté los miriñaques, pero los hice con cosas que normalmente no se desnudan los miriñaques así tal cual, o sea, no es historicista. Sí que se hace porque es muy bonito, pero de repente utilizaba para los cómicos tejidos muy ligeros que no son historicistas, y para los vestuarios básicos todo que era como piel de serpiente. O sea, es que me agarro a texturas. Entonces sí sé a tope de la época para después agarrarme a ciertas cosas, sobre todo son formas, y a la vez usar texturas que cuentan cosas de la historia. Más o menos. Después he hecho cosas que de repente era el siglo de oro con el hip hop, ¿no? Y ahí sí tenía sentido ir a saco con hip hop. Esto lo hice con David Ottone, y tenía muy claro que querían hacer esta cosa que tenían en el siglo de oro de rimar, ¿no? Rimar hablando, y al final la rima hace que, no sé, que el público, para ellos era más fácil de escuchar si rimaba a la prosa, ¿no? Era más entendible. Y entonces ahí sí que me fui a mezclar siglo XVII con toda la estética del hip hop. Yo soy muy ecléctica. En realidad, yo lo que hago es que no me inspiro solo en la pintura. De hecho, bueno, en alguna ocasión me he ido, por ejemplo, a la pintura barroca, que me gusta mucho. Me gusta el tratamiento de la luz y me gusta cómo aparecen las formas, ¿no? de la oscuridad, ¿no? Y me parece
súper teatral. Pero todo es inspiración. Escultura, pintura, lo que te encuentras por la calle. Yo también he de confesar que veo mucha pasarela. Soy del mundo teatral, nunca he hecho moda, pero se atreven a hacer cosas que ya quisiéramos los diseñadores de teatro en pasarela, en plan de estas cosas que jamás te pondrás, ¿no? Pero son súper teatrales. De hecho, a veces fantaseo con pillar a 2, 3 diseñadores y contar historias con sus trajes, ¿no? Porque son tremendos. Y después, inspiración. Yo lo que me suele pasar es que me encuentro con un proyecto y empiezo a obsesionarme con él. Entonces, voy por la calle y veo formas. Hace poco hice una cosa todo de óxido, o sea, que utilicé la metáfora del óxido, ¿no? De cómo el óxido, bueno, el óxido de cobre, que me parece que es el aturquesado ese que sale del color caldero, que a pesar de ser óxido, es más bello o es más peculiar, ¿no? Es lo que le hace único. Y entonces esto lo usé en Malvivir, una cosa que hice hace poco. Y entonces yo iba por la calle y solo veía óxidos. Entonces me fijaba en cualquier cosa, ¿sabes? En un cielo, en alguien por la calle. O sea, todo es... todo puede ser fruto de inspiración, en realidad, porque tienes la cabeza trabajando y entonces la vida hace rimas y no hace más que darte, ¿no? Y en realidad es la atención, es la escucha. Yo diseño de vestuario, excepto pequeñas incursiones en cine o para artistas de la música, que también para mí no es teatro, pero es una arte escénica, igual que la danza, o sea, bebe de lo mismo. Yo solo he hecho diseño de vestuario para teatro, con lo cual para mí lo es todo. De hecho, yo siempre he estudiado teatro. Al principio, de hecho, mi primera formación fue como actriz, que yo creo que me ha dado mucho como vestuarista, porque tengo la impresión de entender qué es lo que se necesita para crear un personaje. Me pongo en la piel de ellos y esas formas, ¿no? Para construir o esos elementos para crear acción. Entonces siempre he estudiado teatro y siempre he hecho teatro, desde un lado o de otro. Siempre he hecho vestuario, a la vez me comió la vestuarista, se comió la vestuarista la actriz. Y en realidad creo que todo es lo mismo. Porque en realidad es como una herramienta para canalizar. Para mí es una herramienta para canalizar mi amor por el teatro y por las artes en general, porque lo que tiene de hermoso el teatro es que no es una sola arte, son todas, absolutamente todas. Y por personalidad, creo que el diseño de vestuario me coloca en un lugar más tranquilo, ¿no? Porque estoy como más desde fuera. Entonces mi experiencia en el teatro es la única experiencia que he tenido, o sea, porque lo otro sí que ha sido como anecdótico, ¿no? El cine, la tele, la publicidad son vertiginosas, o sea, no, este proceso que te he contado antes no existe, o sea, o existe diferente. Quizá el cine, el proceso anterior sí. Entonces, es que es así, o sea, yo es lo que he hecho. Así que para mí ha sido maravilloso.
toda porque es lo que hago. Es lo que hago, es lo que hago. De hecho, no hago otra cosa. Así que sí, me hace feliz. Admiro a mis compañeros muchísimo y me encanta. Me gusta mi trabajo y me gusta el teatro, así que es una suerte. Eso es, eso es. Pues muchísimas gracias.